Hola a todos, en este video vamos a programar una estructura de datos pila. Para ello vamos a empezar con la definición de lo que es una pila. Una pila es un tipo especial de lista lineal en el cual las inserciones y eliminaciones tienen la particularidad que se hacen por un extremo llamado cima, cabeza o tope de la pila. También es conocida como estructuras LIFO. Esto viene del inglés last in, first out, que significa último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Entonces, los elementos solo pueden insertarse o eliminarse por uno de sus extremos, que es la cima. Si lo vemos como acá, como en esta imagen, podemos ver que el elemento que está en la cima es el nodo que contiene el valor x. Es decir, si voy a insertar otro elemento, lo realizaré sobre la x, ¿sí? Y si voy a eliminar un elemento, el que se eliminaría sería el nodo que está en la cima, que sería el que contiene el valor x. Bueno, vamos a la programación. En primer lugar, tenemos que importar todas las librerías que necesitamos para trabajar con la pila con punteros. Son las mismas librerías que utilizamos en el caso de las listas enlazadas. Y lo que tenemos acá es una definición. Me adelanté un poquito para escribir código para que no se haga tan largo el video. La definición de la pila va a ser la misma definición que la lista. Lo que vamos a hacer es reducir las funciones de las cuales vamos a disponer, porque ahora solamente la inserción y eliminación de elementos se realiza por uno solo de los extremos, o sea que no necesitamos, por ejemplo, como en la lista, las funciones que tenían que ver con insertar acá y eliminar acá. Entonces, centrándonos en la estructura, trabajamos entonces con definimos la estructura del nodo, cómo va a estar compuesto el nodo. En este caso, el ejemplo es de una pila que contiene un elemento de tipo cadena de caracteres, de 25 caracteres, y un puntero al siguiente. Bien, lo que voy a hacer es a este ejemplo le vamos a agregar un campo más de dato. Supongamos, vamos a llamarle entero código, ¿sí? Y al elemento le voy a llamar descripción. Le cambio el nombre, ¿sí? Bien, este ejemplo lo planteo con dos componentes para la parte de datos, para que veamos cómo trabajar en un ejemplo en los casos que tenemos más de un dato, ¿sí? Para la parte de datos. Bien, las operaciones básicas que vamos a escribir tienen que ver con inicializar pila, preguntar si la pila está vacía, apilar, que en este caso va a tener como parámetro dos campos, no solo uno como lo tenía acá, sino va a tener estos dos campos int y char25. Para trabajar todo junto a la parte de datos, lo que voy a hacer es trabajar con una estructura para los datos, ¿sí? De esta manera puedo trabajar con todo el bloque correspondiente a los datos en un solo lugar, ¿sí? Entonces voy a crear una estructura, ¿sí? Y le voy a colocar el nombre de datos. Así no es, bien simple. En esta estructura necesitamos tener todos los campos que tienen que ver con la parte de datos, o sea que tendría estos dos campos, ¿sí? Entonces, cuando vaya a apilar un elemento, lo que voy a recibir es una estructura de ese tipo. Bien, en primer lugar vamos a implementar la función inicializar pila, que al igual que la función que tiene que ver con las listas enlazadas, es simplemente decir que la variable global pila es igual a null. Es decir que la pila apunta a nada al inicio, ¿sí? A continuación vamos a implementar la función pila vacía. Esta función entonces nos va a retornar un verdadero en el caso que la pila esté vacía. Por lo tanto, al igual que para las listas, si la pila es igual a null, ¿sí? Entonces vamos a retornar verdadero.
Caso contrario, retornamos falso. En el caso de la pilar, para implementar la función apilar, lo que vamos a hacer es trabajar con una variable auxiliar del tipo tPila, ¿sí? Auxiliar va a ser también un puntero a pila, ¿sí? A la pila, al tipo de datos tPila, y lo que vamos a hacer en este caso es guardar en auxiliar la pila como está hasta el momento, ¿sí? Una vez que guardamos la pila en auxiliar, vamos a utilizar nuevamente la variable pila para el nuevo nodo que insertamos. Es decir, en primer lugar reservamos memoria con el sizeOf del tipo tPila. En segundo lugar, le asignamos un valor al campo correspondiente a los campos correspondientes a los elementos. En este caso me faltó poner acá el parámetro que tiene que ver con los datos que recibimos. Recordemos que datos es una estructura que en su interior contiene el código y la descripción, ¿sí? Al igual que en este caso, ¿sí? Entonces, lo que hacemos una vez que dimos valor que le dimos un valor al puntero, digamos, con Matlock, ahora le damos un valor a cada uno de sus elementos. Entonces decimos pila en el campo correspondiente a código, ¿sí? Vamos a colocar el valor que recibimos como parámetro en el campo código. Y en el caso del campo descripción, como es un string, o sea, es una cadena de caracteres, vamos a utilizar la función strcopy, strcpi. En este caso, en la pila, en el campo descripción, vamos a colocar lo que nos llega en pdatos, es decir, en el parámetro, acá lo escribí mal, en el parámetro punto el nombre correspondiente a la descripción. Bien. Hasta ahora entonces reservamos memoria para el nuevo nodo que estamos utilizando la variable pila. Le asignamos un valor a código, un valor a descripción y nos falta asignarle un valor al puntero siguiente. El valor del puntero siguiente va a ser esta nueva pila, o sea, la pila que estoy creando en este momento al apilar un nuevo elemento. Le voy a decir que a lo que le continúa es a todo lo que tenía en aux, que era la pila antes de reservar memoria para el nuevo nodo. Compilamos. Acá me faltó poner el campo siguiente, ¿sí? El siguiente de la pila es igual a aux. Compilamos y estamos. Podemos insertar un mensaje de elemento insertado. Elemento insertado. Bien, vamos a corregir por acá el mensaje y un salto de línea para que nos quede prolijo. Compilamos. Lo que vamos a hacer ahora es implementar la función visualizar elementos. Entonces podemos ir viendo cómo va trabajando la pila hasta ahora, ¿sí? Entonces simplemente lo que teníamos que hacer acá es lo mismo que hicimos en lista, que tiene que ver con utilizar una variable auxiliar que sea un puntero a tPila, que va a ser del aux en este caso, y voy a decir entonces que aux es igual a la pila, ¿sí? En aux voy a poner toda la pila completa para poder recorrer. Esto lo puedo hacer porque estoy trabajando con una variable global pila, y lo primero que vamos a preguntar si la pila está vacía. If, entonces,
pila vacía igual a true. Si esta condición, entonces no hay elementos para listar, ¿sí? No hay elementos en la pila. Y por el else sí voy a recorrer. Entonces, por el else, con un while, mientras aux sea distinto de null, voy a acceder a cada elemento y lo voy a mostrar. En este caso, voy a mostrar, voy a poner un mensaje al principio que diga elementos en pila, modificando esta leyenda, elementos en la pila, dos puntos, y voy a mostrar en primer lugar el código, que recordemos que el código era de tipo entero, o sea que pongo el especificador de. Voy a dejar una tabulación y a continuación voy a mostrar el campo correspondiente a la descripción, ¿sí? Entonces, de aux muestro en primer lugar el código y en segundo lugar muestro la descripción. Bien, perfecto. Ahora sí o sí tengo que indicar que paso al siguiente nodo por leer. Entonces, en la pila, el primer nodo que veo es el que está en la cima, ¿sí? Porque recorremos la pila desde el primero hasta que se hace null, que en este caso es, en el ejemplo, es el nodo que contiene la z. Entonces tengo que indicar que del primer nodo paso al siguiente y así con todos hasta llegar a null. Eso lo hago con la instrucción que corresponde a hacer que el puntero pase al siguiente nodo, es decir, aux le digo que pase al siguiente. Bien. Con esto entonces me aseguro de recorrer todos los nodos. Voy a poner un salto de línea al final. En realidad voy a poner acá un salto de línea porque una vez que termine de mostrar cada uno de los elementos para que me quede más prolijo. Sí, bien. Y al final voy a poner uno más. F. Esto es solo para que me quede más ordenada la pantalla para entender los resultados. Bien, compilo para verificar que no haya errores. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probar las funciones que hicimos hasta el momento, es decir, en primer lugar vamos a tener que llamar a inicializar pila, ¿sí? Sí o sí, lo primero que tengo que hacer siempre es inicializar la pila, para que el puntero apunte a nulo al inicio, ¿sí? Después puedo ir apilando elementos. Ahora lo que vamos a necesitar en este caso es, como la función apilar tiene como parámetro un dato del tipo pdatos, en primer lugar necesito, lo puedo hacer pidiéndole datos al usuario, asignándole en una variable de ese tipo, es decir, datos de entrada, supongamos. En este caso yo lo voy a hacer constante, pero ustedes lo pueden hacer a través de un menú, ¿sí? Entonces a esta variable estructura, acuérdense que es como un registro, véanlo como una caja que contiene solo la parte de datos. Punto el campo código, le asigno un valor. Ustedes tienen que pedirle para que el usuario lo ingrese, ¿sí? Por teclado, pero en este caso, supongamos, le asigno un valor entero y a la misma variable le tengo que dar un valor también para el campo descripción, ¿sí? Que en este caso, acuérdense que como es un string, va a ser necesario usar el str cpi. Le doy el valor, supongamos, no sé, María. Bien, una vez
que la variable datos de entrada, que es la estructura que contiene toda la parte de datos, tiene todos los datos necesarios, ahí sí puedo llamar a Pilar pasándole los datos de entrada, ¿sí? Ustedes lo tendrían esto dentro de una estructura repetitiva. Yo, como se los estoy mostrando rapidito, lo hago constante, es decir, voy a copiar para ingresar otro dato más para verificar los resultados, ¿sí? José. O sea, en descripción pónganle lo que quieran, digamos, es un string. Esto es a modo de ejemplificar nomás lo que pasaría, ¿sí? Y ahora sí puedo llamar a visualizar elementos para ver qué nos muestra nuestra pila. Compilamos. Y ejecutamos y vemos que efectivamente me aparece 2 veces la leyenda de elemento insertado y al visualizar la pila vemos que en la cima está el último elemento que insertamos, ¿sí? Bien. Continuamos en este caso con la implementación de la función desapilar, ¿sí? Desapilar va a consistir en, lo voy a colocar por acá, ¿sí? Desapilar va a consistir entonces en eliminar el elemento que está en la cima, es decir, la pila todo el tiempo está apuntando a la cima, entonces esta operación va a ser muy simple. Sí vamos a tener que tener en cuenta que necesitamos guardar el nodo que vamos a eliminar para poder liberar la memoria. Entonces vamos a utilizar un nodo auxiliar, que va a ser nodo a suprimir. Corregimos acá el nombre, ¿sí? Y entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, en ese nodo, vamos a colocar la pila como está hasta ahora, ¿sí? Luego voy a hacer que la pila ya no apunte al elemento que está en la cima, sino al que le sigue. Es decir, voy a pasar de un nodo al otro. De esta manera, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, podemos liberar la memoria de nodo a suprimir, que es el que guardaba el que estaba apuntando en primer lugar. En nodo suprimir coloqué esto. Después lo que hicimos fue saltar de estar apuntando acá a que ahora apunte al que le sigue. Entonces ahora sí podemos liberar la memoria del que está en la cima, ¿sí? Bien, vamos a acomodarlo un poquito. Y ahora sí puedo hacer un free de nodo a suprimir. Y podemos emitir un mensaje, lo voy a copiar de acá para hacerlo rápido. En este caso el mensaje va a ser elemento eliminado. Elemento de la cima eliminado. Bien, compilamos y vamos a probar el funcionamiento de esta función. Vamos a llamar entonces a desapilar. Y una vez que desapilamos, llamamos nuevamente a visualizar elementos, ¿sí? Compilamos, ejecutamos y vemos que una vez que eliminamos el elemento de la cima, al volver a llamar a visualizar pila, nos queda el elemento que estaba por debajo del de la cima, que es el único que queda hasta ahora, que es María. Bien, nos quedó pendiente la función cima. Al inicio no habíamos modificado la cima. Recuerden siempre que la cima retorna todo lo que corresponde a los datos que se encuentran en el nodo. Entonces, como nosotros habíamos modificado para que nuestro nodo tenga dos datos, ¿sí? Y para manejarnos durante todo el programa con todo el conjunto de datos juntos, creamos este tipo de datos tdatos. Lo que va a retornar nuestra función cima en realidad va a ser tdatos, ¿sí? O sea, va a ser una estructura del tipo tdatos. Entonces, cuando implementemos esa función, lo que vamos a hacer es necesitamos sí o sí una variable auxiliar, ¿sí? Del tipo tdatos. Le voy a llamar en este caso datos cima, ¿sí? En las que voy a colocar los datos que están en la cima.
los voy a colocar en el caso que la cima no esté vacía, ¿sí? Entonces, es decir, en el caso que la pila no esté vacía. Entonces ahí sí van a existir datos. Entonces, si la pila está vacía, si está vacía, lo que voy a retornar es, en este caso tendría que retornar datos en vacío, digamos, ¿sí? Podría ser algo como lo siguiente. A ver, podría decir, si la pila está vacía, retorno en el campo código. En el campo código retorno 0, ¿sí? Y en el campo descripción, ¿sí? Estaría retornando vacío, ¿sí? Acuérdense que como son strings lo tenemos que hacer con strcpy, ¿sí? Primer parámetro, el string a donde quiero colocar el valor, y segundo parámetro el string. Así sería. Bien, entonces si está vacía devuelvo vacío y 0 en los datos de la cima. Caso contrario, es decir, por el else, retorno los datos que están en la cima, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Voy a copiar por acá para que sea más rápido, ¿sí? Siempre la pila está apuntando al primer elemento, al que está en la cima. Entonces va a ser pila, flechita código para acceder al elemento que tiene que ver con el código. Y para acceder al elemento que tiene que ver con la descripción, será pila en el campo descripción. Bien. La función retorna un valor del tipo tDatos y en nuestro caso ese valor es datos cima, ¿sí? Bien, compilamos. Acá tenemos un error, nos faltó poner entre paréntesis la condición. Compilamos y listo. Bien, para mostrar el elemento que está en la cima en el menú principal vamos a necesitar tener una variable del tipo de datos para hacer la llamada a la función una sola vez, ¿sí? Entonces voy a llamar así, datos C, este es para la cima, ¿sí? Entonces antes de mostrar los datos que están en la cima, voy a hacer una única vez una llamada a la función cima, ¿sí? Es decir, lo voy a colocar. La función datoscima retorna una variable del tipo tDatos, ¿sí? Entonces tenemos que colocar ese valor que retorna en una variable. Para eso definimos datos C, que es del tipo tDatos. Entonces, una vez que llamamos a cima, luego que se ejecuta la línea 113, se coloca en la variable datos C los valores que retorna la función. Entonces, en este caso, estoy en condiciones de mostrar los datos de la cima, ¿sí? Elemento en la cima voy a colocar. Elemento en la cima y voy a poner primero %d para el código, después voy a dejar una tabulación y voy a poner %s, tabulación, %s para la descripción. Me faltó poner una coma por acá. Y voy a hacer ahora un salto de línea para que me quede ordenado. Entonces, dije que primero iba a poner el código y el código lo tengo en la variable datosc punto código y en segundo lugar colocábamos la descripción que está en datos c punto descripción. Muy bien. Y con eso estamos, ¿sí? Compilamos y vemos que efectivamente el elemento en la cima, luego de eliminar el primer elemento, el elemento que quedó en la cima era María, ¿sí? Muy bien. Con esto hicimos la programación de todas las operaciones básicas de una pila con punteros. Hasta el próximo video.